Estados Unidos analiza este martes la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Hormuz, prácticamente paralizado desde el inicio de la guerra en Oriente Medio. Todo ocurre el mismo día en que se cumplen 3 semanas desde la entrada en vigor del alto el fuego entre ambos países, un acuerdo que sigue siendo frágil. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Pese al alto el fuego, Estados Unidos e Irán siguen enfrentados por el estrecho de Hormuz, clave para una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas. Donald Trump asegura que el régimen iraní le ha informado de que está en estado de colapso. Expertos aseguran que el respaldo a Vladimir Putin se debilita. Un video viral de una influencer rusa con 30 millones de visualizaciones pone en evidencia el creciente malestar interno, caída del apoyo al Kremlin, una economía en contracción y pequeños empresarios al límite. Y Cuba enfrenta una crisis alimentaria sin precedentes. El bloqueo energético de Estados Unidos ha dejado al país sin combustible, sin agua y sin electricidad suficiente para sostener su agricultura. A esto se suman años de mala administración y problemas estructurales que han agravado la situación. Bienvenidos. Se cumplen 3 semanas desde que entró en vigor el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, pero el fin definitivo del conflicto entre ambos países aún parece lejano. El fin de semana pasado, el presidente estadounidense Donald Trump canceló una nueva ronda de negociaciones con Irán. Pese a la frágil tregua, la Casa Blanca anunció que analiza la última propuesta de Teherán para reabrir el estrecho de Hormuz, vital para el tránsito de hidrocarburos. Según el New York Times, Trump está insatisfecho con la nueva propuesta, pese a que, según su secretario de Estado Marco Rubio, la oferta es mejor de lo que esperaban. El tráfico limitado de petroleros en el estrecho de Hormuz cumple 9 semanas. Pese a un alto el fuego vigente, Estados Unidos e Irán continúan cruzando acusaciones sobre la responsabilidad del bloqueo. Así lo declaraba Fox el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El estrecho equivale a un arma nuclear económica que están intentando usar contra el mundo. Una acusación que Irán niega. La responsabilidad de cualquier interrupción del tránsito marítimo recae en los agresores, Estados Unidos y sus aliados. La Casa Blanca anunció estar analizando una nueva propuesta de paz iraní que contempla flexibilizar los bloqueos navales, sin abandonar el debate sobre el programa nuclear. Pero según el New York Times, el presidente Trump no está satisfecho con la oferta. No quiero adelantarme al presidente ni a su equipo, pero sí reitero que sus líneas rojas con respecto a Irán han quedado muy claras para los estadounidenses y para los iraníes. El cierre efectivo de Hormuz ha golpeado severamente la cadena de suministro global, particularmente las exportaciones petroleras desde el Golfo. Qatar advierte sobre el riesgo de que el conflicto se prolongue indefinidamente. Necesitamos resolver este asunto y encontrar una salida que garantice la seguridad mundial y alivie la situación actual, pero que también ofrezca soluciones sostenibles para el futuro. Aun cuando se alcance pronto un acuerdo para acabar con la guerra, despejar el atasco en el estrecho de Hormuz podría llevar meses. La firma de corretaje marítimo BRS advirtió esta semana de que recuperar la normalidad del tráfico tardará al menos hasta septiembre. Y analizamos ahora el tema con Luciano Zácara, analista del Medio Oriente y el Golfo desde Doha. Luciano, desde Estados Unidos, estudia la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Hormuz. ¿En qué consiste exactamente y qué implica una posible aprobación? Bueno, lo que está proponiendo Irán es evidentemente demandando o exigiendo que haya ciertas garantías de que no va a haber una agresión militar nuevamente en contra de Irán por parte de Estados Unidos, pero lo que está tratando de hacer Irán es también sentar un precedente acerca de quién va ahora a controlar el estrecho de Hormuz. O sea, lo que está poniendo sobre la mesa es no volver a una situación previa a la guerra, sino poner una situación en la que Irán recupere o tenga un nuevo rol en el control del estrecho y en su legitimidad a decidir quién tiene acceso al estrecho o no. Evidentemente, aprobar esto por parte de Estados Unidos es reconocer una situación de hecho que se planteó a partir del ataque del 28 de febrero que forzó a Irán a cumplirlo con lo que había prometido. Y es algo que evidentemente a Trump no le va
a gustar o no va a poder aprobar porque dejaría por sentado una situación que generó militarmente. Luciano, en medio de este contexto, ¿cómo ves las afirmaciones de Donald Trump que asegura que el régimen iraní le ha informado de que está en estado de colapso y que quiere reabrir el estrecho de Hormuz? ¿Tiene sustento esa afirmación o es parte de la presión en las negociaciones con Irán? Yo creo que es parte de la estrategia negociadora de Irán, de Estados Unidos. Trump viene diciendo hace ya bastantes días, a través de su red social, que no se sabe quién gobierna en Irán, y eso está tratando de usarlo como una manera de decir que las negociaciones, a las negociaciones donde se están llegando entre Estados Unidos e Irán es con un Irán que no tiene control sobre quién decide qué, y con un liderazgo que está totalmente fuera de lugar, por lo cual es posible imponerle condiciones, cosa que hasta ahora no hay evidencia suficiente. Hasta ahora se ha demostrado que Irán ha tenido capacidad de respuesta, ha tenido capacidad de negociación e incluso está pudiendo utilizar el arma política del control del estrecho en una manera más efectiva que la que está haciendo Estados Unidos. Bueno, sin embargo, tras esas afirmaciones de Trump surgen preguntas sobre el papel de la oposición. ¿Está preparada para llenar un eventual vacío de poder en Irán? Yo creo que lo que se planteaba en un principio cuando empezó esta guerra, que podía haber grupos dentro y fuera del país que pudieran ejercer un rol para aprovechar esta circunstancia, este momento de presión extrema externa, creo que ha quedado bastante diluido en este momento y no se ve, por lo menos con los informes que se tienen disponibles, que se haya generado una oposición interna suficientemente fuerte como para desplazar o como para poner en duda el control que tiene la Guardia Revolucionaria y la élite política iraní, y sobre todo se ha desinflado mucho la oposición externa, los apoyos que tenía el Shah y su intento de ser protagonista en esta etapa de transición, por lo cual diría que en este momento el gobierno ha recuperado bastante más el apoyo que tenía al principio de la guerra, por lo cual diría que no hay una oposición en este momento que pudiera generar un cambio. Muchísimas gracias, Luciano Sácara, experto en Medio Oriente y el Golfo. Gracias. Buenas noches. Bueno, y ahora vamos con la guerra de Ucrania. Según las autoridades rusas, un ataque con drones ucranianos desató este martes un gran incendio en una refinería de petróleo situada en la ciudad portuaria rusa de Tuapse, en el Mar Negro. Es el tercer ataque de este tipo contra la refinería rusa en menos de 2 semanas. El ejército ucraniano intensificó su ofensiva contra las infraestructuras petroleras rusas con la intención de interrumpir los ingresos de divisas a Moscú. Según el Kremlin, los ataques agravan la escasez mundial de petróleo, causando una desestabilización adicional. Los ataques ocasionaron grandes incendios y una importante contaminación atmosférica. Las autoridades rusas han pedido a los residentes que permanezcan en sus hogares. Y en Rusia la popularidad de Vladimir Putin está cayendo. Algunas personas se atreven a hablar abiertamente de los problemas que enfrentan los ciudadanos rusos de a pie, como las restricciones en Internet, el aumento de los impuestos y una situación económica difícil. Una popular bloguera rusa publicó recientemente un video en el que criticaba muchos aspectos de la vida en ese país. Su publicación ha recibido millones de visitas, generando un amplio debate sobre hacia dónde se dirige el país. Vladimir Putin tiene un problema de imagen por una publicación con casi 30 millones de visualizaciones. Vladimir Vladimirovich, la gente te tiene miedo, los blogueros te tienen miedo, los músicos te tienen miedo, los gobernadores te tienen miedo, pero como presidente de nuestro país creo que no deberíamos tenerte miedo. Es un fragmento del vídeo en el que la influencer Victoria Bonia, con 13 millones de seguidores en Instagram, afirma hablar en nombre del pueblo ruso. En él denuncia lo que muchos rusos llevan tiempo comentando en privado y en redes: restricciones en Internet, problemas económicos y presión policial sobre las empresas. Solo omite la guerra en Ucrania, cuyas críticas han llevado a cientos de personas a prisión. Muchos rusos comparten las denuncias expresadas por la influencer. Desde el inicio de la guerra, medir la opinión pública en Rusia es mucho más complicado. Muchos temen las consecuencias de decir lo que realmente piensan. Pero incluso así, un centro estatal ha detectado una caída en la popularidad de Putin. Es la primera en 4 años de guerra. Un 67% de apoyo sigue siendo alto para un líder europeo, pero los analistas hablan de una tendencia a la baja.
Para la mayoría de los rusos, la guerra ha dejado de funcionar como una especie de dopaje para Putin. Su popularidad tuvo 4 grandes subidas, todas ligadas a diferentes conflictos. Pero cuando el efecto de la movilización militar se diluye, su apoyo cae y vuelven a pesar temas como la economía, la sanidad o la educación. La economía rusa tampoco va bien. Solo en el primer trimestre de este año, el déficit presupuestario ya ha superado lo previsto para todo 2026. En una reunión reciente, Putin reconoció la desaceleración. Las estadísticas muestran que, por segundo mes consecutivo, la actividad económica ha caído. En enero y febrero hubo una contracción del 1,8%. Otra señal de la debilidad del control del Kremlin es la subida del IVA a comienzos de año, mientras el gasto en la guerra sigue aumentando. Muchos pequeños empresarios tuvieron que cerrar por no aguantar la presión fiscal. Hasta aquí llegó mi empresa de construcción. La cierro. Se acabó el negocio. Déjennos trabajar. Solo queremos trabajar para poder mantener a nuestros 5 hijos. Este otoño hay elecciones parlamentarias en Rusia y el partido de Putin, Rusia Unida, parece perder apoyo. En una democracia occidental, el gobierno intentaría responder al malestar social. Pero en Rusia, las elecciones funcionan de otra manera. Las elecciones son, sobre todo, una prueba de lealtad para las élites regionales. Si entregan los resultados que se les piden, da igual si lo hacen ejerciendo fraude, presión administrativa o compra de votos, eso significa que siguen teniendo el control. De ahí que no sea probable que Putin ponga fin a una guerra que, según los expertos, es el origen real de los problemas rusos. Y ahondamos ahora en este tema con el periodista Ricardo Marquina, experto en política postsoviética. Ricardo, ¿estamos ante un cambio real en el nivel de apoyo a Vladimir Putin? ¿Qué genera esta baja popularidad del presidente? Hola, buenas noches desde Báltico. Desde luego estamos ante un cambio al menos de tendencia, porque hasta ahora era muy difícil ver a ciudadanos rusos hablar directamente de manera crítica con el gobierno. Es verdad que no se critica la guerra, esa es la gran línea roja, pero sí que estamos viendo cada día decenas, centenares de vídeos de pequeños empresarios que se quejan de que su vida es un infierno fiscal, un infierno de prohibiciones, un infierno en el que no pueden conectarse a Internet para vender sus productos, no pueden utilizar Internet para promocionarse y hace su vida empresarial imposible. Esto, en un país normal, sería algo habitual, gente quejándose de la situación de su gobierno. En Rusia, el mero hecho de quejarse es algo revolucionario, porque la queja te puede llevar a perder clientes, a perder tu trabajo y, en algunos casos, a la cárcel. Con lo cual, ver esta oleada, especialmente estos últimos meses, sobre todo, insisto, de pequeños empresarios, pues es muy significativo. Y, de hecho, el Kremlin se lo está tomando en serio. Están viendo que han calibrado muy mal la respuesta que están dando a la crisis económica y están intentando ahora recomponerlo. Pero de cara a esas elecciones en otoño parece ya quizás demasiado tarde. Bueno, Ricardo, ¿y qué ha pasado en el país para que blogueros, figuras visibles, importantes, se atrevan a criticar abiertamente al gobierno? Bueno, han pasado muchas cosas, sobre todo comenzó a comienzos de este año con una brutal subida de impuestos, con esas restricciones constantes de Internet, cierre de plataformas que luego los funcionarios rusos utilizan de manera hipócrita para decir a los ciudadanos rusos lo que no tienen que hacer. Plataformas como Twitter, Facebook, YouTube están prohibidas para los rusos, pero los funcionarios rusos las utilizan. Este tipo de cosas en su conjunto han llevado a muchos rusos que habían crecido en una cultura del Internet moderno, como conocemos todos, pues a plantearse ¿por qué? ¿Por qué no podemos tener una vida digital normal? Y sumado a eso está la crisis, una crisis económica que es muy real. Rusia dice que hay una inflación del 5%, los servicios secretos suecos decían que eran del 15%, todo ruso que compre hoy día en cualquier tienda de Moscú sabe que está más cercano del 15% que del 5%. Con lo cual es esa represión en Internet por una parte, pero sobre todo la economía, lo que ha llevado a muchos rusos a decir que bueno, que algo está pasando, aunque, insisto, nunca se comenta la guerra como factor origen de esta crisis. Muchísimas gracias, Ricardo Marquina, por este análisis. A ustedes. Y seguimos ahora en la economía con Juliana González. Hablamos de petróleo.
Así es, justamente de un socio petrolero de Rusia que ahora se va en solitario, Silvia, y genera un terremoto en el mercado del crudo. Hablamos de los Emiratos Árabes Unidos, que anunciaron este martes, por sorpresa, que se retiran de la Organización de Países Exportadores Petroleros, la OPEP, así como de la OPEP Plus, un anuncio que representa un duro revés para el cártel liderado de facto por Arabia Saudita y que llega en plena crisis energética global debido a la guerra en Irán. La salida de los Emiratos, uno de los principales productores de petróleo del mundo, se hará efectiva el próximo viernes 1 de mayo. Pone fin así a 59 años de membresía. El país quedará con ello libre de las cuotas de producción de la OPEP. Los Emiratos se habían quejado antes del corsé de las cuotas en momentos en el que el mundo atraviesa la peor crisis petrolera desde los años 70 debido al cierre del estrecho de Hormuz. Según analistas, creen que la salida debilitará a la OPEP y que esto podría causar más turbulencias en los mercados. El gigante energético BP reportó este martes un fuerte incremento de sus ganancias a más del doble en el primer trimestre del año gracias al aumento de los precios de los combustibles desatado por la guerra en Irán. Los beneficios netos de la petrolera británica se dispararon entre enero y marzo a 3.200 millones de dólares, según anunció la compañía en un comunicado. En comparación, la empresa había ingresado unos 1.400 millones de dólares en el mismo periodo del año anterior. Los resultados reflejan el aporte excepcional del negocio petrolero, agregó la compañía. Y el gigante de Internet Google quiere impedir que el gobierno de Alemania adjudique un contrato multimillonario a las empresas alemanas SAP y Deutsche Telekom, según informaciones del periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung. Se trata de una licitación para soluciones en la nube impulsada por el Ministerio de Asuntos Digitales para crear una estructura unificada para las aplicaciones digitales que utilizarán distintas áreas del gobierno alemán. Google presentó un amparo al no haber sido incluida en esta licitación y pide una revisión de ofertas que retrasará el proceso de adjudicación y podría dar lugar a acciones legales contra el gobierno alemán. Nosotros nos vamos a esta hora hasta la Bolsa de Frankfurt para conocer más detalles de este tema con nuestro colega, el analista Ezequiel Garay, a quien saludo con mucho gusto. Ezequiel, ¿estamos hablando de una disputa puramente legal o sospecha Google que su oferta fue desestimada por cuestiones de soberanía tecnológica? Bueno, Juliana, por ahora podemos decir que es una disputa puramente legal en una licitación de la cual no participó Google directamente, sino a través de un socio alemán con sede en Dortmund. Y según las autoridades, su oferta fue desestimada por errores en la oferta. Bueno, esto es algo que deberá dirimir la justicia ahora, pero lo cierto es que sí hay un intento del gobierno alemán de reducir la dependencia de la tecnología de los Estados Unidos. Tengamos en cuenta que Google, Microsoft y Amazon controlan todas las aplicaciones, toda la tecnología que utiliza el gobierno alemán. En una hipótesis de conflicto sería muy fácil para Estados Unidos atacar eventualmente a Alemania, paralizando directamente al gobierno a través de sus datos. Pero esto no es algo contra Estados Unidos. También Alemania está impidiendo que Huawei, la China, tome posiciones predominantes en la red móvil alemana. Básicamente todas las potencias están intentando reducir la dependencia tecnológica de otras potencias. Y justamente Alemania es una potencia, por lo menos en exportaciones. ¿Qué alternativas reales tiene el gobierno alemán de desarrollar soluciones tecnológicas propias o incluso europeas? Poca, Juliana. En 2027 se van a inaugurar centros de datos desarrollados por SAP, en los cuales los datos van a quedar en Alemania, van a quedar en Europa, pero la tecnología va a seguir siendo de los Estados Unidos. Este modelo híbrido es a lo máximo que puede aspirar Alemania. Y hay que tener en cuenta que existe en Estados Unidos la llamada ley en la nube, que el gobierno estadounidense hipotéticamente podría pedirle, por ejemplo, a Microsoft que le entregue todos los datos, incluso que tiene en el exterior, es decir, también incluso los datos de los alemanes. Y el gobierno alemán está intentando digitalizar un montón de cosas, como por ejemplo, que en nuestro teléfono celular podamos llevar el registro, el carnet de conductor, nuestro documento, los papeles del auto. Bueno, toda esa información podía quedar en manos, por ejemplo, de los Estados Unidos. Pero bueno, aquí es un compromiso entre soberanía y eficiencia, porque se puede hacer con proveedores alemanes, pero de ninguna manera se alcanzaría la eficiencia y la potencia que hoy tienen los servidores estadounidenses. Bueno, veremos en qué termina, Ezequiel, esta lucha por la soberanía digital aquí en Alemania.
Nosotros hablamos ahora de otro tema que interesa junto al petróleo, la soberanía digital, son las tasas de interés. Y el Banco de Japón mantuvo este martes los tipos de interés sin cambios en el 0,75%, aunque subrayó que podría haber futuras subidas ante los crecientes riesgos de inflación. La inflación actual ronda el 3% en este país, muy por encima del objetivo anual del 2%. Mientras el Ejecutivo nipón busca apuntalar con diversas medidas la recuperación económica, 3 de los 9 miembros de la Junta Directiva del Banco Central propusieron subir las tasas. Esto pone de manifiesto la preocupación de los responsables políticos por las presiones inflacionistas derivadas del conflicto en Oriente Medio. Chery Automobile, el mayor exportador de automóviles de China, apuesta por su expansión en Europa, donde tiene una fábrica conjunta en una antigua planta de Nissan en Barcelona que produce su modelo Euro. El fabricante expuso sus objetivos en el mayor salón del automóvil de China, donde acudió también el gigante tecnológico Huawei. Chery busca replicar en otros lugares el modelo de negocio de Barcelona, adquiriendo plantas en desuso de productores consolidados. La automotriz vendió 2,8 millones de autos el año pasado, lo que supone un aumento de casi el 8% con respecto al año anterior. Y hablamos ahora de Cuba. La isla enfrenta una de sus peores crisis de las últimas décadas. El bloqueo petrolero de Estados Unidos ha agudizado los problemas económicos crónicos de Cuba y ha dejado al país al borde del colapso. La falta de combustible afecta no solo a las ciudades, donde aumentan los apagones y no hay gasolina para los autobuses, sino también al campo. Sin las máquinas para cultivar, los agricultores tienen problemas para producir los alimentos que necesita la población. Los agricultores cubanos trabajan la tierra con sus manos. El bloqueo energético que Estados Unidos impone a la isla desde enero ha paralizado a la maquinaria del sector. A veces dan ganas hasta de llorar, porque es muy triste tener unas producciones que se hayan logrado bajo un esfuerzo muy grande y que se pierdan. Y teniendo en cuenta también que hay muchas personas necesitando parte de esas producciones. Porque por no tener 20 litros de combustible, por decirlo de alguna forma, no le pueda llegar. Con la maquinaria, desbrozar el terreno podía llevar menos de una hora. Ahora es una tarea que lleva hasta 3 días. La última vez que agricultores de las minas recibieron combustible fue en enero. No, eso es un crimen que no están... Porque yo creo que Cuba no se merece esto que están haciendo con nosotros, pero bueno, tenemos que seguir luchando. Con la cadena de suministros paralizada, estas cabras tampoco reciben la dieta necesaria, lo que hace decaer la producción de leche. Cuba también sufre por falta de agua, que afecta al cultivo de cereales. La calidad y cantidad de las frutas y las verduras empeora, mientras los precios aumentan por encima de las posibilidades de los cubanos. El producto es muy caro, es abusivo los precios que tienen los productos. Pero bueno, es la necesidad. Es como se dice, o lo toma o lo deja. Si no lo compra, usted viene el otro día y lo compra. De acuerdo al poder adquisitivo que tenga cada cual. Cuba atraviesa una de sus peores crisis económicas, por una inflación creciente, la escasez de divisas y un Producto Interno Bruto que cae debido a la falta de turistas y a la falta de combustible para reactivar la producción. Y nos quedamos en la región, pero hablamos ahora de la recta electoral en Colombia. Silvia. Sí, señor, de esa situación preelectoral que está cada vez más candente. La candidata presidencial colombiana, Paloma Valencia, del Centro Democrático, denunció este lunes que un frente de las disidencias de la FARC ofreció 12.000 millones de pesos, unos $560.000 para asesinarla. El gobierno de Gustavo Petro desmintió la versión y aseguró que la inteligencia descartó cualquier amenaza real contra la aspirante opositora. A poco más de un mes de las elecciones, la campaña presidencial colombiana se tiñe de violencia.
La candidata del derechista Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció un plan de asesinato. En su contra, la candidata crítica feroz de la política de seguridad del gobierno Petro dice haber sido alertada personalmente sobre el complot. He sido informada por el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el director de la Policía Nacional que un grupo narcoterrorista le ha puesto otra vez precio a mi cabeza. Y no vengo aquí a quejarme, ni a victimizarme, ni a pedir más garantías de las que ya he pedido y las que pidió Miguel. Valencia recordó el caso del senador Miguel Uribe Turbay, precandidato del mismo partido, asesinado el año pasado tras recibir 2 disparos en la cabeza durante un acto de campaña en Bogotá. La denuncia se produce en medio de una ola de violencia en el suroccidente del país, donde ataques de la disidencia de la FARC dejaron al menos 20 muertos este fin de semana. Colombia no puede seguir con un gobierno que se ha hecho cómplice del narcoterrorismo y que le ha hecho esa paz total, que le ha salido divinamente a los criminales y muy costosa a los colombianos. El presidente colombiano Gustavo Petro respondió en redes sociales que la candidata no transmitió correctamente la información recibida por inteligencia y que la amenaza no era real. El ministro de Defensa confirmó que sus servicios descartaron cualquier plan del Frente 42 de la FARC contra Valencia, aunque subrayó que se mantienen activas todas las medidas de protección para los candidatos. El rey Carlos III de Reino Unido realizará un inusual discurso ante el Congreso de Estados Unidos este martes, en el segundo día de su visita de Estado. En su alocución se espera que Carlos subraye la importancia de la longeva alianza entre Washington y Londres, afectada ahora por unas tensas relaciones debido a la guerra de Irán. Carlos y la reina consorte Camila asistirán después a una cena de Estado organizada por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Su visita marca el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos de su antigua metrópoli británica. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es, como siempre, para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.